En el siglo XIX, España era un país desgarrado por sus propias contradicciones. Un imperio en declive, una sociedad atrapada entre el absolutismo del pasado y los vientos liberales del futuro. En medio de ese torbellino histórico, una niña fue coronada reina antes de saber siquiera leer o escribir. ¿Qué destino le aguarda a quien nace para gobernar un país fracturado desde la cuna? Esta es la historia de Isabel II, la reina que ascendió al trono siendo apenas una niña, y que acabaría representando uno de los periodos más turbulentos y fascinantes de la historia moderna de España. Isabel de Borbón y Borbón nació en el Palacio Real de Madrid el 10 de octubre de 1830. Fue la hija mayor del rey Fernando VII y de su cuarta esposa, María Cristina de Borbón dos Sicilias. Desde el primer aliento, su existencia estuvo marcada por la política. Su nacimiento fue posible gracias a la pragmática sanción, un decreto que permitió que las mujeres pudieran heredar el trono, derogando así la ley sálica impuesta por los Borbones en el siglo anterior. Esa decisión, lejos de ser un simple cambio legal, desató una tormenta política. El hermano del rey, el infante Carlos María Isidro, no aceptó la exclusión de su linaje y con el apoyo de los sectores más conservadores del país, dio origen al carlismo. Cuando Fernando VII murió en 1833, Isabel tenía apenas 3 años. Fue proclamada reina de España bajo la regencia de su madre, María Cristina, lo que marcó el inicio de la Primera Guerra Carlista, una contienda civil que enfrentó a los partidarios de Isabel, liberales y moderados, con los tradicionalistas carlistas que defendían los derechos de su tío Carlos. Isabel, aún en su niñez, se convirtió en una figura simbólica en una lucha mucho más grande que ella, la disputa por el alma de España. Durante su infancia, el poder real no residía en sus manos, sino en los regentes que gobernaban en su nombre y en los generales que controlaban los ejércitos. La corte se convirtió en un campo de batalla político. En 1840, la regente María Cristina fue obligada a exiliarse y el general Espartero asumió la regencia, aunque su gobierno liberal pronto encontró resistencias. En 1843, cuando Isabel tenía solo 13 años, fue declarada mayor de edad por las Cortes, iniciando formalmente su reinado. A partir de entonces, la joven reina se convirtió en el eje alrededor del cual giraban los distintos grupos políticos que luchaban por controlar el poder. Su matrimonio fue otro episodio marcado por intereses políticos. Para garantizar la estabilidad dinástica, se eligió como esposo a su primo Francisco de Asís de Borbón. La boda, celebrada en 1846, fue objeto de controversia desde el principio. Francisco era percibido como débil, y su relación con Isabel nunca fue cercana ni feliz. Muchos afirman que Isabel aceptó el matrimonio a regañadientes, y su vida conyugal estuvo marcada por la frialdad y la distancia. A lo largo de los años, la reina fue vinculada sentimentalmente con varios hombres de su entorno, lo que dio lugar a rumores que minaron su imagen pública y sirvieron como munición para sus enemigos políticos. A pesar de las dificultades personales, Isabel II fue reina durante uno de los periodos más intensos de transformación de España. Su reinado estuvo lleno de sobresaltos, pero también de intentos, a veces fallidos, a veces exitosos, de modernizar el país. Durante su etapa, se desarrolló una red ferroviaria que conectó las principales ciudades, se establecieron nuevas instituciones educativas, se reorganizó la administración pública y se promovió el crecimiento de la prensa. El reinado de Isabel también fue testigo de la codificación del derecho civil, la expansión de los ferrocarriles y la implantación del sistema decimal. Pero todos estos avances ocurrieron en medio de un clima de permanente inestabilidad. En 35 años de reinado, Isabel vivió más de medio centenar de gobiernos, múltiples golpes de Estado, pronunciamientos militares, rebeliones y cambios de constitución. Su tendencia a intervenir directamente en la política, favoreciendo a ciertos partidos o generales, la convirtió en una figura polémica incluso dentro del campo monárquico. Su incapacidad para mantener la neutralidad política y su asociación con gobiernos corruptos y represivos hicieron crecer el descontento tanto entre los liberales como entre los sectores más progresistas. La tensión llegó a un punto de no retorno en 1868, cuando una coalición de militares y políticos descontentos lideró la Revolución Gloriosa, que culminó con el exilio de Isabel II. Su salida del país fue, para muchos, un alivio necesario para permitir un nuevo ciclo político. La reina se refugió en París, donde viviría la mayor parte del resto de su vida, observando desde la distancia los vaivenes de la política española. En 1870, en un gesto cargado de simbolismo, abdicó en favor de su hijo Alfonso,
abriendo así el camino para la restauración borbónica en 1874, tras el breve paréntesis del sexenio democrático y la fugaz Primera República. A pesar de su exilio, Isabel nunca fue olvidada. Su figura siguió siendo objeto de discusión, crítica y reinterpretación. Murió el 9 de abril de 1904 en París, a los 73 años, habiendo visto cómo su hijo, Alfonso XII, restauraba la dinastía y estabilizaba el país tras décadas de conflictos. Hoy, la figura de Isabel II es vista con matices. Para algunos, fue una víctima de las circunstancias, atrapada en un sistema que no le permitía desarrollarse como verdadera soberana. Para otros, fue una reina frívola, incapaz de adaptarse a las exigencias de un país que necesitaba reformas profundas. Lo cierto es que su reinado condensó todas las tensiones del siglo XIX español. El conflicto entre tradición y modernidad, entre monarquía y democracia, entre la unidad nacional y los regionalismos. No quiero mandar, pero no quiero que manden sin mí, se le atribuye haber dicho alguna vez. En esa frase se esconde la contradicción esencial de su vida, una reina sin poder real, pero que nunca dejó de aferrarse a su papel como símbolo de continuidad. Isabel II fue testigo de un país en plena ebullición, y aunque su figura estuvo envuelta en controversias, su legado es inseparable de la historia de España. Una historia de luces y sombras, de avances y retrocesos, que aún resuena en el presente.